Hola, muy buenas noches, querida familia Moon. Bienvenidos a un programa más de Tiempo de Unidad, un espacio destinado al despertar de la conciencia humana. Mi nombre es Ena Montero y los saludo desde Ottawa, Canadá. Es un placer estar con ustedes en esta transmisión. Antes que empecemos, quiero recordarles nuestras redes sociales que pueden seguirnos a través de nuestro correo electrónico movimientounidadmundial@gmail.com. Comunícate con nosotros y haznos saber tus consultas. También pueden encontrarnos a través de nuestro grupo de Facebook Familia Moon. Únete y sigue nuestras publicaciones, charlas y meditaciones. También nos encuentran en Instagram como movimiento-unidad-mundial. Aquí puedes seguirnos, conocer nuestras actividades y formar parte de nuestra comunidad. También tenemos nuestra página web que es www.movimientounidadmundial.com. Ingresa y entérate de todas nuestras actividades. También contamos con Telegram, que nos pueden encontrar con el número +51 958 340821. Con este mismo número también nos pueden encontrar en WhatsApp. Repito el número +51 958 340821. Escríbenos y únete a nuestros grupos y listas de difusión. Y finalmente nos pueden encontrar y seguir a través de nuestros canales de YouTube Movimiento Unidad Mundial y Familia Moon Entrevistas. Suscríbete, activa la campanita y accede a todos nuestros programas. Y no olvides compartir. Con esto nos ayudas mucho a seguir creciendo como familia. También les queremos hacer una invitación al encuentro de unidad mundial, de unidad, paz y libertad que se va a llevar a cabo en Perú. Está dividido en dos etapas. La primera etapa es del 6 al 8 de noviembre en el Cañón del Colca y la segunda etapa del 9 al 12 de noviembre en Arequipa. Si quieres formar parte de este gran encuentro, te invitamos a que nos contactes a través de nuestro correo electrónico encuentrosmom@gmail.com o también a través de nuestro número de WhatsApp +51 958 34 08 21. Y bueno, después de estos breves mensajes, la noche de hoy nos acompañan unos invitados muy especiales. Ellos son Moni Toyeji y Alberto Agrasso desde Canadá, con quien hablaremos de un tema muy inspirador, lleno de fe y confianza en la vida, el tema es Caminando por la Paz, peregrinación al interior del ser. Pero antes de iniciar nuestra charla, quiero compartirles una breve semblanza de nuestros invitados. Moni y Alberto son narradores de historias espirituales y autores galardonados que utilizan sus búsquedas internas y peregrinaciones externas para transformar e inspirar a otros a través de su trabajo artístico y sus libros. Guardan en su corazón la esperanza de que en una pequeña medida puedan inspirar y ayudar a otros a recordar el poder que todos tenemos para poder cambiar nuestro mundo y maravillarnos en su misterio y así experimentar su magia. Y esto ocurre cuando abrimos nuestra mente y corazón y seguimos nuestra verdadera vocación. Así que ellos les damos la bienvenida y les recordamos que participen en nuestro chat en vivo enviándonos sus preguntas en mayúscula, poniendo la palabra pregunta en mayúscula para que se respondan al final del programa. Entonces, bienvenidos, es un gusto poder estar con ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es todo un placer compartir esta velada, esta noche con todos aquí. Muchas Muy gracias. buenas noches. Sí. Muchas gracias, un placer estar ahí. Gracias a ti y gracias a Moon, a la plataforma. Sí. No, pues muchas gracias. Y bueno, pues el tema de hoy da para mucho, la verdad. Me gusta mucho toda la trayectoria, todo lo que pudimos estar conversando fuera del aire y sobre todo que
todo lo que comparten es fruto de su experiencia, aunado a una gran dosis de fe y confianza en la vida. Hablar de caminar por la paz y el peregrinaje al interior del ser realmente es algo muy, muy profundo que como se menciona en su semblanza es una invitación a un llamado a que cada uno inicie su propia peregrinación interior. Por eso es que me gustaría mucho que nos platicaran cómo fue ese llamado mágico que los llevó a recorrer este camino, este peregrinar, tanto en lo físico como en lo espiritual. Ujú. Pues puedo empezar yo Venga. con mi camino. Pues yo creo que muchas veces la llamada viene de manera inesperada, cuando no estamos escuchando, cuando no estamos atentos a las pistas, a esas inquietudes, esa voz interior que nos susurra diciéndonos, oye, hay algo más aquí, hay algo más que tienes que mirar. A lo mejor necesitas mirar tu vida y tu manera de pensar y ver todo de otra manera. Y en mi caso en concreto, eso vino a través de un divorcio, que a mi marido de entonces me dijo que no era feliz en el matrimonio y me dejó. Pero antes de eso, yo estaba teniendo esas como voces pequeñas que me están diciendo, oye, hay algo aquí que falta, hay algo aquí que no me siento del todo como realizada o llena o feliz, hay algo. Pero como estaba tan metida en mi mundo del día a día, todos pasamos por eso pasará, hay que trabajar más o encontrar un hobby nuevo o salir más con amistades, algo para no adentrarte y realmente escuchar esa voz y lo que realmente quiere decir. Porque muchas veces no nos enseñan cómo escuchar esa voz. No nos enseñan que esa voz interior tiene mucho valor y que hay que escuchar esa voz porque esa voz está intentando guiarte. Porque estamos tan dormidos y tan metidos en el mundo exterior que no prestamos la atención suficiente a esa voz interior que está con nosotros y que realmente quiere hablarnos. Y a veces viene con una pala. Toma. Con un palo. Palo, sorry. No pala, con un palo. Como habéis dado cuenta, el español no es mi primer Pero idioma. lo hace de maravilla, no me digas que no. Y en mi caso fue eso. Y esto, el divorcio, abrió una puerta, a pesar de todo el dolor y el shock y todo eso, pero abrió una brecha que por fin yo pude empezar a ver, a lo mejor sí hay otra manera de vivir la vida. A lo mejor había cosas que me habían enseñado que faltaban o que no eran del todo completo. Me enseñaron valores, yo creo que valores universales, pero valores buenos como trabajar fuerte, estudiar mucho, quedarte bien con la gente, no sales mucho de tu carril, es que cosas que ser una persona honrada, que se lleva bien con todo el mundo, uh, nada, digamos, nada excepcional, cosas buenas, ser una buena persona, pero hay mucho más en la vida que eso. Entonces, esa es la parte que me faltaba. Y eso fue la llamada anterior que me estaba diciendo, oye, es muy bonito tener todo eso, pero es incompleto. Hay una parte que necesitas mirar. Y con este proceso doloroso en principio del divorcio, vino la puerta para que, ahora lo llamamos Espíritu Santo como estudiantes del curso de milagros, pero antes era el universo, los ángeles entraron por esta brecha para decirme, vamos a mirar las cosas y vamos a adentrarnos en terrenos espirituales que entonces se llamaban la nueva era, los libros de, no sé, de Wayne Dyer, no de Wayne Dyer, para mí eran más bien Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, las 9 revelaciones de James Redfield, El alquimista, libros ya bien conocidos en este terreno. Y ya empecé a beber de este fruto, empecé a beber y a abrir mi mente a la posibilidad de otra manera de vivir la vida. Y así empezó. Entonces el camino interior empezó
muchos años, bueno, como 3, 4 años antes de que empezó un camino exterior, cuando por fin dije, pues necesito un cambio radical en mi vida. No estoy feliz en mi trabajo, estoy ganando un buen sueldo y el éxito material, muy bien, todo muy bien, pero realmente no estaba ni feliz, ni me sentía llena, ni satisfecha, y como una inquietud allí diciéndome, hay algo más. Y mi trabajo interior, antes de tomar un paso en el exterior, fue empezar a fomentar am, esta confianza en la voz que me estaba hablando, esta confianza en esas señales y coincidencias y esas sincronías que ya antes de yo dije, una coincidencia, no pasa nada. Ya empecé a prestar atención, a decir, a lo mejor hay algo aquí, y a fomentar que sí, había algo conmigo que al final yo me di cuenta que era nada más que un amor tremendo, muy grande, que deseaba lo mejor para mí, deseaba que sí vivía una vida plena y llena y con sentido. Entonces, allí empecé yo a fomentar y a desarrollar esa conversación interior, esa, esa conversación con Dios o con los ángeles, los espíritus, llama lo que tú quieres, con ese amor, con esa presencia que yo sentí que estaba conmigo, guiándome. Y eso no hace falta ir a ningún lado para hacerlo, eso lo podemos empezar aquí ahora. Y eso fue el proceso de poco a poco tener más confianza en las señales y las pistas que me estaba dejando esa voz, que al final me daba la confianza de dejar el trabajo y seguir lo que era el señal más grande de ir al camino de Santiago. Entonces, eso fue mi proceso de antes de empezar el camino de Santiago. Fue un proceso de práctica. No me gusta la palabra trabajo, porque no es trabajo, es práctica. De la misma manera que practicamos un deporte nuevo. Si quiero ser un buen, no sé, jugador de tenis, pues necesito practicar. Necesito romper con mi manera de hacer las cosas y practicar de hacer las cosas de manera que me hace un buen jugador del tenis. Entonces, eso, es una práctica diaria, continua, que no para. Ya, es como es poner la teoría en práctica, es vivir lo que estás aprendiendo, que lo has explicado muy bien. Para mí fue lo mismo, o sea, lo mismo que Solamente, ella. si pudieran acercarse un poquito más porque se corta un poco, Alberto, sí, ahí. Pues para mí, le decía que para mí fue prácticamente lo mismo. En otra historia, otro personaje, a mí me gusta hablar de personajes porque el curso de milagros nos dice que no somos cuerpos y que no somos el personaje que nos hemos creído que somos, ¿no? Es la historia personal de cada uno, pero al final todos somos, en términos del curso, somos el Hijo de Dios, ¿no? Que ha olvidado quién es y está viviendo esta experiencia física. Entonces, mi personaje, Alberto, por así decirlo, pues tenía su propia historia personal, pero en esencia estaba viviendo exactamente lo mismo que Moni estaba viviendo. En otras circunstancias, en otra historia, a mí no me dejó mi marido. Más bien llegó un momento en que fui yo el que dejó mi matrimonio, porque veía que me impedía poder poner en práctica esa nueva espiritualidad que estaba encontrando. Pero antes que eso, yo vivía una vida muy normalita, tenía un trabajo normalito, ganaba un sueldo, pero tampoco era nada especial, pero esa vida que se me iba presentando de esa manera, que era lo que me habían dicho que era lo normal, ¿no? Todo el mundo, pues, tiene una pareja o tiene un trabajo, compra una casa, un coche, se casa y tiene hijos y es feliz dentro de lo que puede en esa vida y algún día, pues, no sé, si consigue, algún día muere, ¿no? Como dice el curso, todo el camino del ego te lleva a la muerte, pues un poco así, ¿no? Todo muy bonito, hasta que vas envejeciendo, te haces una pasita y te vas al otro lado. E intentas tener una vida feliz, ser buena persona, mientras tanto, no robar, no hacer nada, no hacer daño a nadie. Y bueno,
no caer enfermo, todas esas cosas, ¿no? Y claro, en un principio digo, bueno, pues ya tenía mi pareja, que nos apreciábamos mucho, no había discusiones ni nada de eso, tenía mi trabajo, que obtuve un trabajo fijo, cosa que por aquel entonces y donde yo vivía era difícil. Entonces la gente decía que yo era muy afortunado porque tenía un trabajo fijo y demás, pero yo no era feliz porque concretamente mi trabajo no me daba tiempo para hacer prácticamente nada más, eran muchas horas al día y ganaba poco, con lo cual tenía que echarle más horas y demás. Y entonces llegó un momento que empezó a agobiarme esa idea de que no podía siquiera practicar mi arte, que a mí me gustaba mucho dibujar. O sea, a mí me gustaba muchísimo dibujar porque de niño mi padre se ponía a dibujar conmigo y el arte inmediatamente era una cosa que a mí me hacía feliz. Pero con mi trabajo no tenía tiempo para eso, no tenía tiempo para disfrutar apenas mi relax, o sea, mi disfrute venía el fin de semana, cuando llegaba el viernes, el sábado, pues irme de fiesta, tomarme unas copas, emborracharme, yo qué sé, ¿no? Irte de fiesta, bailar, para el lunes otra vez volver a un poco a ese calvario. Entonces, todo aquello pues fue desilusionándome y viendo en el futuro, pues eso, veía un futuro gris, especialmente porque, y eso lo voy a contar porque siempre lo cuento porque también fue muy importante. Unos años antes de eso, una cosa que no fue espiritual, sí lo fue, porque creó un despertar en mí también, fue que mi mejor amigo, el mejor amigo con el que yo salía a todos sitios, éramos como hermanos de sangre, decíamos que éramos hermanos, ¿no? Habíamos crecido juntos, íbamos de copas también con las novias y todo eso. Pues de la noche a la mañana tuvo un accidente y en una semana se fue. Y habíamos estado el fin de semana juntos y tal. Aquello fue un golpe enorme para mí y bueno, y para todos los demás que estábamos en aquella situación, pero para mí especialmente me hizo pararme y plantearme lo que te estaba diciendo antes. Digo, oye, estoy yo aquí sacrificado en un trabajo que no me gusta, tú sabes, haciendo algo que no me gusta, dejando cosas que me gustaría hacer, mis dibujos, mis historias, tal, para un sueldo que no... Y a lo mejor mañana va y se termina todo y ya está, y se acaba todo. Entonces aquello fue, no pude explicarlo de esta manera, pero algo en mí dijo, tiene que haber algo más. Y cuando el trabajo empezó a agobiarme más y tal, llegó un momento en que digo, oye, lo que dice Moni, tiene que haber otra manera y me quiero abrir a ello. Y cuando me abrí a ello, pues esa manera vino. Se presentó a través de un libro espiritual, entonces, de lo que yo no tenía ni idea de que hubiera ese tipo de visiones espirituales de la nueva era. Yo no sabía nada, o sea, para mí era o el catolicismo en el que había crecido, que de niño había estado muy inmerso porque mi madre había querido ser monja y me había enseñado que sobre todo Dios es amor y todo. De niño aquello me tocó mucho, pero que ya de mayorcito pues veía las contradicciones. Dios es amor, pero te manda al infierno. Esto no tiene sentido. Entonces me fui alejando. Entonces ya por entonces, por aquella edad ya de mayor, no tenía contacto con la religión ni nada, pero tenía recuerdos de ello. Entonces, ese libro que encontré, además, en la librería de mi madre, que mi madre todo era catolicismo, el Papa, San Francisco, Santa Teresa, un libro ahí que no era religioso, aunque sí espiritual, que era el famoso libro de Louis Hay, de Usted puede sanar su vida, no sé si te sonará, que el pensamiento crea tu realidad, somos alma, somos espíritu, no somos cuerpo, y además fue una estudiante del curso de milagro, cosa que entonces yo no lo sabía, pero en el libro mismo lo puedes encontrar. Aquel libro llegó en el momento en que yo más lo necesitaba. Es una historia un poco más larga, pero vamos, yo te digo, cuando yo me planteé, digo, tiene que haber otra manera, si no, dejo mi trabajo, lo dejo todo, pero yo aquí no continúo sufriendo. Ese libro en la estantería de mi madre estaba ahí diciendo, cógeme. Estaba yo sentado en el sofá, digo, ¿eso qué es ese libro ahí? Usted puede sanar su vida. Digo, eso es lo que yo necesito. Necesito sanar mi vida. Me levanté, lo cogí, lo empecé a leer y aquello fue un antes y un después. Todo lo que estaba leyendo que no lo había oído antes en mi vida tenía un sentido asombroso, digo.
esto es la verdad, esto es la verdad, esto porque esto no lo sabe nadie, porque esto estaba engañado. Y entonces, a partir de ahí, fue ya, igual que Moni, yo no me fui a caminar inmediatamente, ni me fui a buscar, ni me metí en ningún tipo de secta. Ahora empecé a leer libros de esa tendencia, vi que había muchos libros en esa línea, todos los libros de esa autora y de otros autores, El alquimista, como comentaba antes Moni, de Paulo Coelho, en los mismos libros que ella Wayne leyó por su Dyer, lado, yeah, Wayne Dyer, Deepak Neil Chopra. Donald Walsh, Deepak Chopra, toda la gente que, Robin Sharma, muchísimo. Yo me convertí en un bebedor de libros porque vi que había una verdad inmensa que estaba oculta a los ojos de la mayoría de la gente, en mi sueño. Y ahí, en casa, sin irme a caminar a ningún sitio, en casa, y al mismo tiempo viviendo y poniendo en práctica eso en mi vida normal y diaria, pues fue como fui desarrollando, comprendiendo cada vez más y desarrollando esa manera de entender la vida y de vivirla. Hasta que finalmente, pues ya llegó el Camino de Santiago. Todo esto con inmensidad de sincronías por el Yeah. camino, ¿eh? O sea, ya desde un principio yo veía que la vida, Dios estaba conmigo y caminaba y me estaba indicando qué me convenía y qué no. A través de sueños de por la noche, a través de carteles en los anuncios en la calle, la valla publicitaria. Tú eso seguro, los que estáis viendo esto seguro que lo habéis experimentado, no cabe duda. ¿Eh? De muchas maneras, abres un libro, haces una pregunta y ahí está la respuesta. O una canción, no sé, alguien viene y te dice justo lo que necesitas saber en ese momento, infinidad de maneras, ¿no? Pero que tú sabes que son formas en las que la voz del Espíritu Santo, como diría el curso de milagro, o la voz de Dios, de tus ángeles, llámalo como quieras, la voz interior, el maestro interior, te está comunicando a través del sueño de la vida, a través del teatro de la vida, a través de la forma de tu mundo, de este mundo que parece rodearte, te está comunicando y te está dando pistas para llegar al lugar sagrado que realmente tenemos todos que llegar, Yeah. que es al recordar quiénes somos realmente, el ser que somos. Entonces finalmente me fui al camino, eso también llegó de una manera sincrónica y con señales, el camino fue una maravilla, el camino de Santiago, y al final al siguiente año volví a ir, también son infinidad, cada historia es una historia con infinidad de detalles así milagrosos, pero en el segundo camino al siguiente año volví a ir y ahí fue donde Moni y yo nos encontramos, en ese Sí. segundo camino, cuando ella ya tenía la inspiración, había recibido el plan, el mensaje Sí. de hacer eso mismo del Camino de Santiago, pero en una ruta mucho más complicada, mucho más larga, más especial o extraordinaria, por así decirlo, de Roma a Jerusalén por la paz. Ujú. Y fue cuando la conocí, cuando ya esa idea le había llegado a ella. Yeah. Es que yo estaba caminando cuando empecé el Camino de Santiago. Eso ya fue en el año 2001. 2001. En el 2001 el Camino de Santiago no era tan conocido como hoy. Y yo fui sola, sin sin planes, sin entrenamiento, sin saber dónde voy a dormir cada noche. En realidad lo que hice fue poner en prueba, en práctica, todo lo que estaba aprendiendo, igual que Alberto. Y que una cosa es la teoría, otra cosa es realmente querer cambiar tu vida viviendo y practicando todas esas enseñanzas, porque te va a venir lo que más te va a ayudar en tu despertar, en tu camino. Y muchas veces queremos ver todo el camino. ¿Eso me va a llevar dónde? Allí. Pues no. Yo era la persona que planeaba todo. Yo planeaba todo, organizaba todo, yo hacía los planes a 6 meses, un año, 2 años, yo trabajaba en marketing, entonces yo siempre tenía planes para mi vida, para todo lo que está pasando. Entonces, el camino me estaba enseñando a confiar en la voz o en mis guías o en las señales que me estaban guiando a donde necesitaba estar. No a mi plan, donde yo quería estar, pero a su plan, donde él sabía, ella sabía que yo necesitaba estar. Y fue una prueba de confianza y de soltar el control de la vida, que yo no estaba acostumbrada a soltar el control a nadie y menos a algo allí que me estaba intentando comunicar que yo no veía. Veía
digamos, los testigos, veía los milagros, veía las pequeñas cosas que ocurrieron para darme la fe que sí, eso sí es real también, y que esa manera de vivir también te va a dar regalos, pero no regalos, digamos, materiales, regalos de paz, de sabiduría, de una mensa paz que yo no tenía antes, y de un sentido de acompañamiento, que no estoy sola. Entonces, el camino para mí, caminarlo sola, sin planes y siguiendo no solamente las flechas amarillas, que en el camino de Santiago hay flechas amarillas que te llevan a lo que es el destino final, estaba intentando seguir lo que, bueno, para mí son como las flechas amarillas interiores, esa voz interior, esa voz que también quiere guiarte a donde él sabe que donde necesitas estar. Y allí soltando mucho, entregando mucho, aprendiendo cómo vivir de esta manera, sin planes, pero con Dios, los ángeles, el universo, con su apoyo. Así me vino el paso siguiente de lo que habla Alberto. Porque yo estaba pidiendo, por favor, ¿qué hago con mi vida? Había dejado mi trabajo. ¿Qué hago? No sé qué hacer, no sé qué hacer, pero estoy dispuesta. Y estoy dispuesta a vivir una vida con sentido. Eso es lo que más quería, con sentido. Y quería la paz sobre todo, porque tenía muchos conflictos aparentes en mi vida y quería lograr esa paz interior. Y por eso vino este señal o esta señal muy grande, como tu paso siguiente va a ser caminar de Roma a Jerusalén. Un camino que se llama el camino del alma, el camino donde encuentras lo que es esa conexión con el ser real que eres y lo que es tu propósito o tu misión en esta vida. Esto me llamaba mucho, ya, esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer un camino de Roma a Jerusalén. Y yo pensaba que yo iba a hacerlo el camino sola. Y no hay un camino, que no es como el camino de Santiago, No, un camino trazado. trazado, señalado, marcado. Esto es hacer tu propio camino. Eso es caminar por la carretera, buscar alojamiento cada noche, si hay. Entonces, no es una ruta organizada, donde sabes que el peregrino está apoyado y vas a encontrar el apoyo que necesitas para tu peregrinación. Eso era como salvaje, decirlo de una manera, un riesgo más grande porque era totalmente distinto. Y estaba preparada para hacerlo sola porque sentí que fue mi llamada. La llamada me estaba diciendo, hazlo. Pero al final del camino, en Finisterre, cuando llegué a Finisterre, conocí a Alberto, un peregrino más de España. Él no hablaba inglés, yo no hablaba español. Y a través de una amiga común que fue traductora, pues yo le hice saber que eso es lo que estaba haciendo y él me dijo que bien, me animaba, buen camino, te deseo lo mejor y nos separamos. Pero 3 meses después, Sí, nos separamos sin sin nada, intención de volver a vernos ni nada, simplemente mira qué encuentro más interesante. Ya. ya, el mismo día nos conocíamos por la mañana y por la noche él se había ido y Ya. ya está. Eso yo pensaba que iba a ser todo el contacto con él. Pero no, 3 meses después, cuando yo estaba de camino a Roma para empezar a caminar, pues nos cruzábamos otra vez. Y esta vez él sí sintió la llamada. Y no porque estaba enamorado de Moni, No fue un porque flechazo, no fue un flechazo, para como nada. todo el mundo piensa, enamoramiento, qué bonito, pareja, caminando juntos, qué romántico. No, No. era un desconocido total. Un Hombre, peregrino más. Había Como todos los peregrinos, una cierta Claro, teníamos afinidad. un mismo interés, estamos interesados por lo espiritual, habíamos leído muchos libros en común. Digo, oye, es verdad, tú has leído el mismo. Pero no había una... Es más, ninguno de los dos quería enamorarse de nadie porque eso tú sabes, enamorarse te vuelve un poco loco. Entonces, no queríamos perder ese camino Yeah. interior que habíamos comenzado. No queríamos distraernos con Yeah. ese tipo de cosas. Perdona, continúa. No, eso fue. Entonces, nos volvimos a encontrar. En Alemania. Y tú, esa llamada de caminar conmigo, pero tú necesitabas terminar algunas cosas en Alemania y yo digo, mira, yo voy a caminar. Y ya cuando estás preparada y si las señales siguen y te están llevando a este camino,
pues ya está. Nos encontramos la manera de vernos otra vez y vamos a seguiremos. Y así fue. Sí, porque cuando nosotros nos encontramos en Alemania, de manera casual, nadie lo imaginaba, nadie lo pensaba, yo ya estaba, antes de que ella llegara, yo ya estaba recibiendo señales de nuevo. Esa comunicación con lo divino, con el espíritu, que yo iba a todos sitios, igual que ahora. O sea, no es una cosa desde el curso de milagros. O sea, yo ya desde siempre, desde aquel entonces, más de 20 años, yo a todos sitios sentía que Dios iba conmigo. Es más, yo me obligaba a recordar que Dios estaba conmigo. Y claro, yo veía, sentía que Dios me hablaba, a lo mejor no con palabras concretas, aunque a veces, ya te digo, suena una canción, en un sueño alguien te está hablando, en una película, en una historia, la sincronía, las coincidencias, ¿no? Un papel viene rodando a tus pies y hay un mensaje ahí. Ese tipo de cosas, era continuo. Y me estaba diciendo en aquel tiempo, antes de que ella llegara, algo me estaba diciendo, dice, algo grande viene, algo grande va a ocurrir, algo grande, un paso importante se va a desvelar. Y justo cuando eso estaba ocurriendo, yo digo, estoy abierto, estoy dispuesto, estoy a lo que sea, venga, lo que sea, que venga. Va, pues llegó ella. Y llegó con que ya, que me voy, que voy a empezar el camino. Y claro, yo ahí no tienes que ser muy listo para atar cabos, ¿no? Y decir, oye, a lo mejor esto es lo que, lo que el espíritu o Dios, la vida, como yo le llamaba entonces, la vida me está indicando, ¿no? A lo mejor es esto. Pregunté y obviamente sí, y señales todo momento. Pero claro, yo ya ahí tenía, de nuevo, tenía que soltar, dejar cosas. Yo había empezado una nueva vida en Alemania, otra historia. Estaba trabajando, estaba estudiando alemán, tenía planes de futuro, tenía que dejar todo eso para irme a una aventura que yo no tenía tampoco dinero suficiente para una cosa como esa, tenía unos ahorros de lo que había estado trabajando, pero poco, no mucho. No sabía ni cómo ni de qué manera, y digo, bueno, y vale, y me voy a Jerusalén, pero si a mí Jerusalén no me atrae. O sea, la paz en Jerusalén, digo, vale, o sea, yo les deseo la paz en todo el mundo, pero la paz no es, pero claro, esas señales y esa voz y yo sabía que lo que me estaba ofreciendo era un nuevo camino hacia mi verdadera meta, hacia conocerme a mí mismo, conocer la vida. Yo ya sabía entonces que esta realidad no es lo único que existe. Yo sabía que había un mundo más allá, que estaba esperando, que esto era como un teatro, no era la realidad última, y que podías pasar a otra dimensión, a otra realidad más plena, reflejo del amor, que estaba ahí, y que esas voces que yo sentía y esas señales venían de esa realidad más plena. Entonces yo digo, ese camino por la paz a Jerusalén, con esta chica, que ya lo tiene organizado, que yo no tengo ni que pensar ni planear nada, simplemente añadirme, es una manera, es una aventura extraordinaria, fuera de lo común, que de alguna manera va a despertar lo que necesita despertar en mí. Voy a aprender lo que necesito aprender, voy a llegar más en contacto con estos seres. Yo entonces no sabía que o eran ángeles, o eran seres, o era la vida misma, que están comunicando conmigo y que me quieren mostrar algo, me quieren mostrar el mundo real, como diría el curso de milagros ahora. Quieren mostrarme la realidad de las cosas y de lo que soy y de lo que todos somos. Entonces, aún así yo tenía miedo de dejarlo todo. O sea, miedo. Tenía de, oye, ¿y después qué hago? Y bueno, llego a Jerusalén, ¿después qué hago? Otra vez a empezar de nuevo, ¿sí? No, nada, sin trabajo, sin... Pero obviamente las señales fueron muy claras. Le pedí a la vida, y vosotros lo podéis hacer también, cuando hay algo que sentí una llamada fuerte pero tenéis miedo, dile, dame una prueba, dame un porqué, muéstrame que eres tú realmente el que me está hablando, que no es mi, ¿sabes? Muéstrame. Y lo pedí y vamos, y las pruebas fueron clarísimas, o sea, fueron clarísimas. Lo primero fue que ella me ofreciera ir con ella. Si no nos conocíamos, que me ofreciera a mí directamente, y todo tiene su manera. O sea, no fue que ella viniera, Alberto, vente conmigo, sino que la manera, hablando con la otra peregrina, conmigo, tal, y finalmente se vuelve hacia mí y me dice, Alberto, pues ya sabes, si tú quieres puedes venir también. Y yo esa misma noche antes le había dicho a la vida, al espíritu, a los ángeles, a los extraterrestres, llámalo como quiera, como este de aquí detrás, los seres de luz que estaban hablando conmigo, le había dicho, si realmente quieres que yo vaya, me lo tiene que pedir ella. Yo no le voy a decir, oye, que me voy contigo, me lo tiene que pedir. Y al día siguiente va y me dice, oye, pues si quieres, ven tú conmigo. Y digo, y yo pensando, una semana, 2 semanas,
No pensando todo el camino. Pero para mí el mensaje fue claro. Para mí ella me dijo tal y era los ángeles o el ser o la vida diciéndome, ve con ella. Y después ocurrió algo más, que te decía antes, cuando tú me preguntabas el cuadro este de aquí, Sí, no mi, se ve. No se logra enfocar ahorita. no, No. mueve un poco la pantalla Sí, sí, para sí. ver. A ver, espera. El amigo ese de ahí Un detrás, poquito más, un poquito más. un poquito más, a Ahí. ver, Sí, sí, ahí, ahí se ve. bueno. Bueno, es un extraterrestre así de mis sueños, en verdad, las visiones que yo tenía con ellos eran más los chiquititos, ¿sabes? Los chiquititos así cabezones con los ojos rasgados, pero en mis visiones eran de luz, eran de luz. Y bueno, justo antes de tomar la decisión ya de irme o no con ella, eh, yo digo, oye, a mí si realmente quiere que yo vaya, ya ella me había pedido que fuera. Ya ella incluso se había adelantado a Roma, me había dicho, oye, pues tú te decides o no, prepara lo que tengas que preparar y si quieres te viene y si no, no te viene. Y digo, vale. Y durante ese tiempo yo todavía digo, vale, me voy, pero es que voy a dejar todavía pensándomelo muchísimo. Y una noche, esto no lo he contado en ninguna entrevista, creo antes, una noche ya estaba un poco desesperado porque yo veía las señales eran muy claras, pero todo era lo mismo. Un papelito que viene, una canción, ¿sabes lo que digo? Un sueño incluso a lo mejor, señales de ese tipo. Digo, vamos a ver, si vosotros estáis aquí, que obviamente estáis aquí, si realmente queréis que vaya, tengo que veros. O sea, vamos a dejarnos ya de señales, de canciones, de letras, de papeles, de infinidad de maneras. Quiero veros. O sea, yo estoy abierto, yo no tengo miedo. Mostraros. Déjame verte, déjame ver que no es solamente, que no es yo sabía que no era mi imaginación, es imposible, no hay, tú te pones las estadísticas, es imposible que tengas tantas señales seguidas, tú sabes lo que en realidad lo que no, pero obviamente estaba ocurriendo, digo, pero como última, dame la prueba, déjame verte con mis ojos, con estos ojos. El curso dice que no somos un cuerpo y estos ojos no nos muestran, no nos pueden mostrar la verdad, pero pueden mostrarte un milagro o pueden mostrarte. En fin, que dije eso y digo, dame la última prueba final. Muéstrame ante mí y yo voy. Y no dudo ni pregunto, ni no dudo ni un momento más. Mañana mismo empiezo a empaquetar las cosas. Y fue decir eso, digo, y si no, lo siento, pero no voy. Y fue decir eso, y en el momento que dije eso, yo estaba solo en el piso, estaba en un piso, estaba solo. Era de noche, todas las luces apagadas. Pues a mí me gustaba meditar con la luz apagada o con una velita. Fue decir eso y en el salón, que no había nadie en la casa, en el salón sonó un golpe como ¡plom! Como si se hubiera caído algo grande al suelo. ¡Plom! Digo, ostras, si estoy solo y arriba no hay nadie. Esto que, claro, el ostras, aquí no hay nadie, yo sabía que es lo que era una respuesta de ellos, era una respuesta de la vida, del Espíritu Santo, indicándome, venga, ¿quieres verme? Ven. ¿Qué hice? Me levanté despacio. Yo no tenía miedo, tenía, no sé, una sensación como de solemnidad, que algo grande estaba ocurriendo. Lo había pedido y se me iba a dar. Entré en el salón, que estaba totalmente a oscuras, toda la casa a oscuras, no se veía ninguna luz exterior. Entré en el salón, así, y con lo poco que podía ver así en la oscuridad, no vi que nada hubiera caído al suelo ni nada. Y cuando me volví para la terraza, que todo en la calle fuera también estaba oscuro, todo estaba oscuro, lo único que había era una luz brillante en la calle, reflejándose de una farola, de no ser de lo que era, de una farola o algo así, reflejándose en el edificio de enfrente, que tenía un diseño así curvilíneo, de unas formas extrañas, justo en el sitio donde me paré y miré, había una luz que perfectamente dibujaba un extraterrestre de estos pequeños, de luz blanca. Perfecto, con sus ojos así. Tengo varios dibujos de aquellos. Con sus ojos así, como yo los veía en mis señales y las películas y todo más. Con la cabeza grande, los bracitos, el cuerpo, de luz blanca, en la oscuridad que rodeaba, no solo en la calle, sino en la habitación, en todo. Todo era oscuridad, menos esa luz clara y perfecta, totalmente delineada, como si lo hubiera dibujado o hecho una foto, con los ojos así rasgados y en el centro de su pecho un corazón de amor.
doble, además, que yo lo dibujo mucho en mi dibujo. Corazón así. Y ahí me quedé. Ahí me quedé. No era algo con lo que pudiera hablar, era un reflejo, que el curso te dice, son reflejos de la verdad, ¿no? Que puedes ver en tu... Pero era claro, era ineludible. Yo nunca había visto, llevaba 2 semanas allí, nunca había visto eso. Lo vi en esa noche, en ese momento, siguiendo ese ruido y siguiendo a mi petición de si quieres realmente que vaya, muéstramelo. Y allí estaba. Y en ese momento digo, no necesito más, gracias, gracias, gracias. Y ahí fue cuando ya decidí lanzarme y no dudar más y no preguntar más. Adelante, confío en ti. Yeah. Porque la voz me decía y las señales, oye, que yo voy a proveer por tu camino, que se te acaba el dinero, yo te voy a dar el dinero, que cuando termine, ¿cómo vas a volver? Yo te voy a buscar la manera cómo volver. Y así fue. Sí, todas mis necesidades fueron cubiertas y más. Es más, si yo no hubiera hecho aquello, seguramente no te estaría hablando como te estoy hablando ahora. Porque yo en mis tiempos era bastante timidillo. O sea, todo este desparpajo y en cierta manera esta claridad mental que he obtenido con los años ha sido gracias a mi propio camino espiritual y a todo desde muy temprano y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la historia. Y ya ahí empezó ya nuestro camino juntos. Sí, Wow. estoy pendiente de la hora. ¿Quieres que sigo con...? Nos enrollamos tela. Sí. No, es que bueno, es muy importante conocer esa primera parte de cómo es que se embarcan en esta peregrinación, que estamos hablando de una peregrinación no pequeña, o sea, de Roma hasta Jerusalén, rodeando todo el mar Adriático. Estamos hablando de cuántos kilómetros. Entonces, 5.000. 5.000 5.000 kilómetros. Entonces, a pie. no es una toma de decisión cualquiera. La pregunta es, ¿por qué se les inspiró a hacer esto? Porque bueno, esto es en lo personal. En lo personal viene todo este proceso, todo este aprendizaje y poner en práctica lo aprendido en todo ese proceso. Pero, uh, ¿qué otro propósito tenía esta inspiración? Era una llamada, es que no hay otra manera de decirla. Es una llamada. Cuando viene una llamada tan fuerte, porque mira, es otra historia, cómo me vino la llamada. Y no sé si tengo tiempo para contártelo, Sí, sí, porque, sí, le damos, porque ok, no tenemos preguntas. ok. No, no tenemos preguntas. Entonces, seguimos. Bueno, Sí, sí. pues yo estaba en el camino caminando y hablando con eso, con Dios, con los ángeles. Y mira, yo quiero dedicar mi vida a la paz, a algo que tiene sentido. Dame una señal clara, como Alberto, dame un señal claro. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y llegué a un pueblo en el camino y estaba ya, había terminado de caminar un día muy largo, mucha calor, llego al albergue, había duchado, dejado todo y estaba en mi cama, allí sentada escribiendo en mi diario y de repente entra un hombre en el albergue vestido de blanco, con una túnica blanca y pantalones blancos y con una cruz enorme de Jerusalén. El cruz ese rojo, como, yo no, bueno, De los templarios, ¿no? de los templarios. Sí. De los templarios. Fue algo de película. Yo estaba ahí en la cama y yo mirando, yo, eso parece, Y esto ¿esto un qué hombre es? medieval, ¿no? Aquí entrando. Y entra y imagino como una habitación o una sala muy grande llena de camas y de literas. Y viene directamente hacia mí. Y empieza a hablar, un hombre mayor, digamos, con pelo como grises y, y una barba, y hablándome, pero con mucha atención y mucho cariño. Y en un idioma, en español, y creo que fue gallego, que yo no entendía lo que estaba diciendo. Pero solo sentí como una presencia, como si fuera algo de, esto no es normal, que viene a mí y con esa cruz de templario y veo en la luz, como reflejando en la luz del atardecer, tenía como una medalla grande. Y esa medalla dijo Jerusalén, Estaba escrito. escrito en el mame de Jerusalén. Y así lo, Jerusalén. Y ya está, y se fue.
Digo, no sé lo que más que dijo porque no entendía nada y se fue. Tal como entró y se fue. Y digo, ¿esto qué es? Y nadie sabía quién era ese hombre. Entraba, vino hacia mí, hablaba, vi la señal, vi la cruz, el de Templario, vi Jerusalén y se fue. No sabía. Entonces, nadie sabía quién era. Entonces yo seguí mi camino, ok, estoy prestando atención, estoy dispuesta, enséñame lo que quieres decirme. Jerusalén era importante para mí y la paz, porque yo soy del Líbano, soy de padres libaneses y que huyeron de la guerra civil en el Líbano. Entonces, y tenía familia en el Líbano. Entonces, el conflicto y lo que estaba pasando en aquella tierra siempre que estaba en nuestra casa hablando de eso todo el tiempo, la familia, los vecinos, la comunidad rodeada de lo que estaba pasando allí, el conflicto, el pasado y la paz, cómo lograr la paz. Y yo me veía como de repente, la paz, Jerusalén, esto me atraía, siempre me atraía. Y yo seguí mi camino, seguí caminando. Un par de días después, estaba en la carretera, estaba bajando como una cuesta y escucho como una campana, campana ¿En la de iglesia? alguien tocando la campana, alguien tocando una campana. Y llego y veo este mismo hombre allí bueno, no era ni albergue, era como, how do you say, a shack. Como una caseta, una cabaña, así Nada, muy... tocando timbre, Esta campana. esta campana, y vestido de la misma manera y diciendo ya vienen los peregrinos, ya vienen los peregrinos, y diciendo, habéis llegado justo a tiempo para mi oración diario por la paz en Jerusalén. Y dijo, bien, ven, me dijo, ven, me vino, ven. Ya dejé la mochila y yo estaba allí con un grupo de peregrinos más. Él tenía como un altar pequeño, todo eso fuera, digamos, casi en la calle, todo fuera. Sí tenía una foto del ángel San Miguel Ujú. y creo que había una cruz, y allí empezó a hablar. Yo solo escuchaba Jerusalén y paz, Jerusalén y paz. Lo que entendía. Lo que entendí, que no entendía nada. De español, claro. Pero los vellos de punta. Y tenía como flechas o carteles que señalaba a Santiago que daban 200 kilómetros, a Roma hay 2.000 kilómetros, a Jerusalén hay 7.000 o 5.000 kilómetros, 7.000 kilómetros. Y yo diciendo, a Jerusalén, allí voy, a Jerusalén. Y de allí ya empezaron más señales de que hay 3 rutas sagradas. Hay 3 rutas que no caminante, cada peregrino, cada buscador, cada persona que está buscando el despertar necesita hacer o caminar 3 caminos. Al menos en el camino cristiano. En el camino cristiano, exacto. Digamos más abierta, mística. Hay el camino a Santiago, que se llama el camino de la espada, donde luchas o enfrentas tus dragones, enfrentas tus miedos y encuentras el valor, encuentras lo que es esta valentía, ese coraje y la confianza, encuentras la confianza luchando e enfrentando tus dragones personales y tus miedos más profundos. Este es el camino de Santiago. Hay un camino que va de Londres, de Canterbury, del Catedral de Canterbury, que va a Roma. Este camino se llama el Camino del Amor, donde en este camino ya empiezas a entender mejor lo que significa el amor. No estamos hablando del amor entre parejas o romántico o incluso de niños. Estamos hablando del amor más grande que existe, que es el amor de Dios o el amor universal. Entonces, este camino a Roma aprendes de lo que es el amor divino. Y hay un camino que lleva a Jerusalén que se llama el camino del alma, lo que comenté antes. Y en este camino del alma es donde ya vas al encuentro con el ser. Y eso es lo que más, cuando ya
que el hombre se llamaba Tomás el Templario, entre Tomás el Templario, entre las oraciones por la paz en Jerusalén, los carteles que estaban señalando Roma y Jerusalén, y ya saber que hay un camino que se llama el Camino del Alma, pues eso ya está, era como una historia, o un puzzle. Aquí tienes, pues entonces voy a caminar de Roma a Jerusalén por la paz. Y al nada más que pensarlo, sentí esa, como no sé cómo describirlo, incluso hoy en día todavía siento esa, y lo sabes, todo tu ser lo sabe, esto es tu camino. Y igual que Alberto, yo sabía que todo lo que necesitaba yo iba a recibir. Dios o los ángeles estaban caminando conmigo. Eso ya lo tenía más que comprobado. Yo no estaba sola, estaban caminando conmigo, me estaban guiando. Y de la misma manera que me estaban guiando hacia Santiago, me van a guiar hacia Jerusalén. Y ya está, eso fue todo. Digo, confío en esa llamada, confío en ti, muéstrame el camino. Y estoy dispuesta a tomar los pasos contigo. Y así fue, y así fue. Vamos a poner en pantalla para que se vea el mapa de todo lo que recorrieron. Sí. Aquí está. Salen en rojo todo lo que ustedes caminaron Sí. desde sería Roma, Vaticano. el Vaticano, hasta ¿qué sería? Jerusalén. El centro de Jerusalén. Sí, la ciudad antigua. La ciudad antigua de Jerusalén. Y Belén. Y Es Belén. ¿Tenemos tiempo para contarte esta historia, el recorrido que hicimos? Sí. Sí. Pues, ¿quieres hacerlo tú? No, tú, estás lanzada. Además, tú te acuerdas normalmente. A mí me salta algún país siempre. Pues mira, este mapa que ahora veis es el mapa que compramos. Eso fue antes de los tiempos de los GPS y todos los móviles, Internet estaba en los comienzos. Sí, entonces ya primero compramos un mapa grande del Mediterráneo. Digo, bueno, más o menos, ¿qué camino queremos correr? Más o menos vamos a caminar de Roma hacia el norte y desde el norte vamos a bajar y más o menos ir para el este hacia Jerusalén. Rodeando la costa. La Eso idea era fue rodeando la costa. más o menos la idea que teníamos. Y ya en cada trozo ya empezamos a comprar mapas para cada zona o cada región para encontrar los caminos un poquito secundarios, no los caminos principales con muchos coches, porque seguimos caminando por la carretera. Entonces necesitábamos encontrar esos caminos, esas carreteras que ya eran secundarias, pero que ya sí llevaban a donde necesitábamos ir. Así fue. Cada día fuimos, el camino entero al final era que yo caminaba sola. Empecé sola de Roma y 10 días, 11 días para llegar a un pueblo. Y de allí Alberto me dio el encuentro en Rieti. Y de allí seguíamos hacia el norte, hacia la costa adriática de Italia para llegar a Venecia. Y de Venecia bajamos la costa del este adriático, que era el Yugoslavia antigua, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina. Fuimos a Medjugorje, un sitio de apariciones marianas, eso en Bosnia y Herzegovina. Luego de Bosnia seguimos por Croacia y entramos en Serbia-Montenegro. Serbia-Montenegro, de Albania a Macedonia, a Grecia, ya al este hacia Turquía, la costa turca, toda la costa de Turquía, en vez de cortar por la mitad, que son menos son una distancia más corta, pero distancias mucho más largas. Entonces, allí no hay que eran distancias de 40 a 50 kilómetros sin encontrar agua, ni techo, ni nada, ni poblaciones. Entonces era demasiado difícil. Entonces fuimos haciendo la costa y hasta ya seguro que veis que había como una salida de Turquía, porque lo que pasó es que entrábamos con un visado de 3 meses, pensando 3 meses, mucho tiempo para cruzar la costa, ¿qué va? Entonces necesitábamos para renovar los visados, salir del país a Chipre y volver para ya tener 3 meses más. Y ya seguíamos el camino, seguíamos caminando hacia Siria, ya entonces podíamos cruzar Siria sin problema, Siria, el Líbano. La única frontera que no pudimos cruzar a pie
fue el camino en la frontera entre el Líbano y Israel. Entonces necesitábamos coger un avión desde Beirut a Chipre otra vez, pero el sur de Chipre a Tel Aviv, un tren de Tel Aviv al punto más norte que pudimos, que fue Haifa, y de Haifa seguir caminando a Jerusalén para llegar a las puertas de la ciudad antigua el día 24 de diciembre, Wow. la noche de Nochebuena, sin planearlo. sin planearlo. Y pudimos pasar la Nochebuena en Belén, que ya estaba abierta, coincidentally, Coincidentemente estaba abierta A para los los peregrinos peregrinos. que van en Nochebuena Para celebrar en la a Belén, porque iglesia. el resto del año Ya, está cerrado con barricadas y demás, porque tú sabes el conflicto que había allí, no sé ahora cómo estará, pero yo Ya. probablemente Entonces, sí. entonces podíamos ir y pasar la Nochebuena en Jerusalén, en Belén. Y hay un simbolismo allí muy Muy fuerte. fuerte, muy grande. Y que también se enlaza con lo que estamos hablando. Sí fue un camino exterior muy largo, pero al mismo tiempo fue un camino interior, un camino de enfrentar todo lo que no quieres mirar, de hacer las paces con cosas de tu pasado, de entender lo que es compartir un camino con otra persona, que yo no quería compartir este camino con Alberto, para mí eso fue mi camino, mi llamada, tú tienes que seguirme, lo que yo hago, lo que yo decido. Y Eso al principio era así. Y necesitábamos también enfrentar y decir, ¿cómo vamos a caminar juntos? ¿Cómo vamos a compartir este camino? Entonces, muchas cosas para enfrentar y superar y entender. Y al final, el estar en Belén, en la Nochebuena, que es cuando celebramos el nacimiento del Cristo, al final, esa peregrinación nos estaba llevando para llegar a aquella noche tan espectacular, para ser testigos del nacimiento del Cristo, del ser en nosotros, del ser real que somos. Que sí, que siempre estuvo ahí, Que ¿no? siempre Como te dice el estuvo curso, allí. el ser que siempre ha sido. O sea, nunca ha sido otra cosa que eso, pero Yeah. tenemos Like que Dorothy, llegar ¿no? a recordarlo. Tienes que hacer el camino como Dorothy en el Mago En el de Mago Oz. de Oz. Ya. Tienes que caminar, tienes que hacer este camino. No estamos diciendo que tienes que caminar a Jerusalén, pero hay que recorrerlo para reconocer lo que ya está allí, Ya. para reconocer que está siempre allí. Pero fue una manera de hacernos reconocer y celebrar esta presencia, esta luz, esta inocencia, este amor tan grande que está con nosotros, naciendo y naciendo. Y también verlo en todos los demás, porque un trabajo que hicimos nosotros, un gran trabajo que hicimos en nuestra peregrinación fue intentar ver la luz en el otro. Porque nosotros al principio teníamos conflictos, y tuvimos conflictos grandes, más de una vez estuvimos a punto de separarnos y dividirnos antes de empezar nuestra relación, con nuestra relación romántica todavía hubo momentos también fuertes, pero siempre es intentar ver, pasar los fallos, los aparentes pecados, diría el curso, ¿no? Y ver la luz en el otro, ver el Cristo en el otro. Y no solo entre nosotros, sino en toda la gente que nos encontrábamos. Con todo. Y ese era un mantra que nosotros teníamos todo el camino, íbamos diciendo, la gente es buena por naturaleza, la gente es buena, la gente quiere el amor, la gente quiere felicidad, igual que todo el mundo. Lo que pasa es que son los miedos, son nuestras preocupaciones, nuestra historia lo que limita, ¿no? Hace que no mostremos esa luz. Pero era eso, descubrir, porque en nuestro camino fue una prueba, un testigo de que la gente es buena, porque siempre recibimos asilo, siempre recibimos ayuda. Nosotros no íbamos a hoteles, íbamos pidiendo a cada sitio que llegábamos, buscábamos asilo, decíamos, somos caminantes por la paz, necesitamos un sitio para dormir. No necesitamos comida ni dinero, pero sí un techo. Y cada noche hubo alguien que nos abrió la puerta a dos desconocidos, que podían estar diciendo cualquier cosa, quién sabe quiénes eran, ¿no? Pues todas las noches recibimos ayuda de ese tipo. Fue una prueba, un testigo de que la gente es buena. En cualquier país, en cualquier sitio, hay gente buena. Y nunca tuvimos problemas de gente mala, nunca hubo intentando robarnos o hacernos daño, nada. Y en países también recién salidas de la guerra. Sí, en países como Albania, por ejemplo.
y demás, que mucha gente nos decía, no vayas por ahí, por la carretera, que te van a matar. No puedes confiar en nadie, nos ni en metían la policía. mucho miedo, pero nada. O sea, nosotros sabíamos que Dios iba conmigo, iba con nosotros, y Dios va con cada uno de nosotros. Yeah. Nosotros no somos especiales. Esto es con cada uno de nosotros, todos tenemos esa luz, ese amor con nosotros. Es nuestra verdadera esencia, es lo que somos realmente. Y camina con cada uno de nosotros sin excepción. Es aprender a escucharlo y a seguir su guía y a confiar en él o ella. Claro, no, todo esto que nos comparte realmente, yo creo que es lo más valioso, entender que ese proceso por el que tuvieron que pasar para poder plasmar en físico ese peregrinaje, ¿no? Una primera introspección, una primera conocerse a sí mismos, atreverse a dar ese cambio para iniciar este nuevo proceso que también no era así como que ya el final, sino era el comienzo de algo nuevo que les permitió abrirse a otra realidad, a otra vida. Fue como, se podría decir como una muerte ficticia Yeah. a una nueva realidad. Entonces, yo creo que esto, lo que nos comparten es de mucha riqueza para las personas que sienten ese llamado, que a veces no saben cómo manifestarlo, cómo proyectarlo y bueno, el peregrinaje puede ser una forma muy bonita de poder encontrar ese camino, es una meditación en movimiento, se podría decir el hacer una peregrinación como lo que ustedes hicieron ha sido, pues, no es una cuestión fácil de tomar una decisión así, se requiere mucho, mucho valor para poder eh, dar ese primer paso y decir sí se puede y encontrarse con todas las vicisitudes a las que se encuentran mentalmente principalmente es Todo es mental, todo el problema viene de ahí. Yeah. es genial poder vencer todos estas limitaciones mentales y yo creo que su ejemplo y todo esto que nos comparten es oro molido para todos los que estamos pues escuchando y siguiendo esta conversación. Realmente les agradezco mucho todo lo que nos están compartiendo. A mí me encantaría poder seguir en la charla, pero bueno, ya estamos llegando al final. Eh, Me gustaría mucho que nos compartieran lo que es sus redes sociales, sus libros, vamos a ponerlos en este momento en pantalla para que los puedan ver. Aquí está. Gracias. Gracias. Sí. Tenemos una página web que es walkingforpeace.com, Caminando por la Paz en español, pero en inglés, walkingforpeace.com. Y allí podéis encontrar la ruta que hemos caminado, cosas sobre la peregrinación, el arte de Alberto, que no hemos tenido tiempo de hablar de ello ahora mismo, pero esos cuadritos que los están cuadros detrás, y más. Y las también ilustraciones de un curso de milagros, que sí. es lo último que he hecho. Ya. Sí. Y también tenemos, bueno, él sobre todo en Instagram y Facebook buscando su nombre, Alberto Agrasso Art, y yo buscando mi nombre, Moni Dujeji, sobre todo en Facebook y un poco en Instagram. Que podéis Su encontrar. YouTube, también tienen sus YouTube, canales sí, de YouTube. todo él. Sí, Sí, y tenemos tanto Walking for Peace como Moni Doyeji, como Alberto. Tenemos nuestros canales de YouTube. Yeah. Y ahí podéis encontrar muchos vídeos e información. Están los libros también de las peregrinaciones. El libro de la historia nuestra de Caminando por la Paz fue el primer libro que escribimos, nos lo pidió la gente, y se convirtió en un pequeño éxito para estar hecho por nosotros, pues nosotros lo autopublicamos, obtuvo varios premios a nivel internacional también, y ese fue nuestro primer libro y lo que promovió ese llamado que sentíamos que también la vida nos estaba indicando de que creáramos nuestra propia editorial y siguiéramos publicando libros de conciencia, como le decíamos antes, ¿no? Con esta visión nueva o la visión real de las cosas, ¿no? Como diría el curso. Y ahí podréis encontrar pues eso, la historia de nuestro camino por la paz y otros libros, Walking Alone, aunque está en inglés solo, pero Caminando solo, también habla de la peregrinación y algunos más. Y la cómo llamada. preparar. Sobre todo hablamos de la espiritualidad y de caminos interiores. Sí. Ya está.
Todo lo que publicamos, todo lo que hablamos, compartimos, el raíz, el fondo de ello es eso, que Dios, la vida, Dios es amor. Sí. Dios es amor y que somos amor y nunca, nunca estamos solos. Eso ya es el mensaje que queremos Y estamos siendo transmitir. guiados. O sea, si escuchas, pide ayuda, escucha y obtienes respuesta, ¿no? Y es una cosa, el proceso te va a demostrar que es así, porque vas a obtener respuestas, vas a ver milagros, vas a obtener respuestas, y eso te va a dar más fe, y vas a preguntar más, y vas a escuchar, y así. Cada vez obtienes más confianza en el proceso. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El que no estamos solos, siempre se nos está guiando. Como comentábamos en su biografía, es un acto de fe. El hacer una peregrinación, primero el hacerla en el interior, que nos lleva a redescubrirnos, y después, si así lo sentimos o si así se siente, hacer ese peregrinaje en el exterior, ¿no? En donde es poner en práctica todo lo que hemos aprendido en ese proceso de interiorizar y ponerlo en práctica. Pero quedan muchas cosas pendientes, realmente se nos fue volando el tiempo, tanto que compartir, sobre todo todos esos eh, todos esos señales que ustedes recibieron, creo que son muy importantes para entender cómo se comunica el espíritu, cómo hay miles de formas, o sea, no solamente una, no importa la religión, no importa las creencias, sino el amor y la forma tampoco importa. Hay muchas formas en las que se puede expresar ese amor, esas guías, ¿no? Pero queda pendiente también el curso de milagros, todo este tema que es lo que hace Alberto con todos sus dibujos, el libro, todo lo que tiene. Entonces, todo esto queda pendiente definitivamente para una segunda visita a nuestro canal. Será un placer. Y quedan abiertas las puertas de Moon para ustedes, para que nos vuelvan a compartir todo este conocimiento, todas estas experiencias que tienen. Me gustaría que cerráramos con algo que ustedes quisieran compartir antes de irnos. Eso para mí es que nunca, nunca caminamos solos. Dios, el amor, llámalo lo que tú deseas. El amor más grande, la presencia más grande, camina con nosotros. Sí. Y puedes comunicar con ello. Una de las cosas más valiosas que el curso de milagros te da y otras tendencias espirituales es que te enseña a comunicar con eso que está contigo, eso de lo que tú eres su hijo, porque ello es tu fuente, y a tener una relación íntima con ello. No solo rezar plegaria aprendida, sino que puedes tener una comunicación y eso puede hablarte y puede guiarte muy concretamente, y es lo más bonito, porque es la verdad de lo que somos y te va a mostrar otro mundo, te va a mostrar otro ser, lo que decías antes de morir y renacer. Lo que mueres es a una identidad, lo que creías que eras, y ahora te descubres que eres algo más, eres mucho más que todo eso. Y ese es lo que parece una evolución, en verdad es un redespertar, es un recordatorio, un recordar realmente lo que somos, que es lo que el Espíritu Dios nos está mostrando a cada momento. Y cuanto más nos abramos, más escucharemos. Y como decías antes, la forma da igual. A ello le da igual la forma. Él se adapta a lo que tú eres capaz de escuchar, de aprender, de aceptar. Entonces, si quieres que se presente con la forma de un extraterrestre o de lo que sea, se va a presentar. Es el amor, es el mismo amor, es la misma esencia. Es el Padre hablándote y mostrándote el camino de vuelta a casa. No, hermoso. Pues yo les agradezco mucho esta entrevista, esta charla que han compartido con nosotros de corazón. Gracias por acompañarnos, gracias por coincidir y pues seguimos en contacto y esperamos tenerlos nuevamente aquí en Familia Moon. Y bueno, pues nos despedimos de todos nuestros seguidores que nos estuvieron acompañando esta noche. Les recordamos
que pueden acompañarnos todos los viernes, 8:30 hora Perú. El siguiente viernes nos va a acompañar Sergio Benavides, quien nos va a hablar sobre la ingeniería de la vida desde una cosmovisión andina. Entonces, bueno, los esperamos el próximo viernes, 8:30 p.m., hora Perú. Y les deseamos una muy, muy feliz noche. Gracias, Alberto. Gracias, Moni. Gracias, familia Moon. Buen descanso. Am Santi.